Bueno, vamos a continuar con el capítulo de cetonas. Anteriormente ya habíamos visto de los aldehídos, ¿no? Son isómeros, entonces tienen igual fórmula global. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar el día de hoy acerca de las cetonas. Se caracteriza, dice, ¿no? Porque lleva la función OH, acá, perdón, CO, que sería función cetona. Acá estamos viendo, pero difiere del aldehído por su estructura. O sea, la estructura es diferente y del aldehído a cetona. Nomenclatura. Se utiliza el sufijo ona. Se utiliza el sufijo on. Indicar también o indicar el función cetona de acuerdo a la ubicación. Y acá con un ejemplo estamos demostrando. Acá tenemos un carbono 2, 3, 4. En primera instancia, ¿cómo se llamaría con la terminación o sufijo ona? Se llamaría butanona. Reitero, butanona. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Hay otra manera de llamar también de acuerdo al grupo funcional. El grupo funcional tenemos acá cetona. A este lado hay un radical etil. Al otro lado también existe un radical metil. Entonces, ¿cómo se llamaría? Etil, metil, cetón. Entonces, hay un radical, función cetón. Reitero, etil, metil, cetón. Entonces, hay dos maneras de nombrar al cetón. Propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas podemos mencionar son líquidos de carbono 10. ¿Qué quiere decir? El carbono 3, o sea, propanona, hasta el carbono 10 son o se encuentran en estado líquido. Y los demás son estado sólido. Otro de las propiedades tenemos que son isómeros. Ya habíamos indicado que la fórmula global es igualito, pero difiere es en la estructura, ¿no? Esa es la única diferencia. Son solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que se pueden disolver en agua. Son de olores agradables, o sea, sus olores son, por decir, a aroma de las flores, esencia o sabor de las frutas. Entonces, a eso se refiere de los olores agradables. Y finalmente, son más estables que los aldehídos. ¿Qué quiere decir? Son constantes o invariables las cetonas que los aldehídos. Vamos a ver ahora las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas tenemos, uno sería las reacciones químicas y otro los métodos de obtención o también llamados preparación de cetonas. Entonces vamos a ver ahora la primera propiedad que sea dentro de las reacciones químicas y tenemos hidrogenación y reducción a alcoholes. O sea, tenemos que partir de cetona para obtener el alcohol. Y tenemos acá, ¿no? Una cetona de este tipo. Hidrogenamos, como dice acá su nombre, y vamos a obtener en presencia de catalizador que puede ser platino o plomo y obtenemos el alcohol secundario correspondiente. Ahí tenemos el alcohol. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3. Acá vamos a anotar una cetona que se va a llamar la propanona. Fíjense acá. La propanona tenemos que añadir más el hidrógeno, como su nombre indica, en presencia de platino o plomo, vamos a obtener un alcohol secundario que se llamaría
Acá vamos a igualar los hidrógenos. Acá vamos a hacer las correspondientes ligaduras. Y tenemos el alcohol que se llamará el 2-propanol. 2-propanol sería, ¿no? Entonces, acá igualmente, a partir de una cetona, ¿no? Entonces, lo único que estamos aplicando es esta reacción. Tenemos otra reducción a hidrocarburos. Entonces, vamos a partir de una cetona para obtener el hidrocarburo, ¿no? Acá tenemos la reacción en presencia de zinc, mercurio y en medio de ácido clorhídrico. Tenemos un alcano cualquiera. De esa manera obtendríamos el alcano. Ejemplo, tenemos acá, ¿cuántos carbonos? Si contamos 1, 2, 3, 4, se llamará la butanona. Igualamos los hidrógenos, que siempre es tetravalente. En presencia de zinc y mercurio en medio ácido, que sería el ácido clorhídrico, obtenemos el alcano correspondiente que se llamaría el butano. Entonces, de esa manera se obtiene dentro de las reacciones químicas. Métodos de obtención. Tenemos los métodos de obtención, que sería la primera, oxidación moderada de alcoholes. O sea, a partir de alcohol vamos a tener que obtener un cetona. Entonces, tenemos acá la reacción correspondiente, obtenemos la cetona. Ejemplo, acá tenemos el alcohol, igualamos los hidrógenos, siempre tetravalente, y obtenemos en presencia de cobre o plata, tenemos una cetona que se llamaría, acá 3, se llamaría la propanona. Reitero, a partir de 2-propanol hemos obtenido una cetona que se llamaría la propanona. Otra manera de nombrar, aquí tengo 1, 2 igualitos radicales metil. Entonces será dimetilcetona. Es otra manera de nombrar. Tenemos otra oxidación de alquenos. Entonces vamos a oxidar los alquenos. Acá tenemos un alqueno de este tipo. Acá aquí 1, 2, 3, 4, está acabado, ¿no? Más, que sería el ozono, en presencia de zinc y agua, obtenemos en primera instancia, acá se coloca, y interviene el oxígeno y sería la cetona, más esta parte, que se convertiría en un aldehído. Entonces, de esa manera se obtiene la cetona y el aldehído. Acá, con ejemplo, tenemos uno. Ahí tenemos acá un alqueno que se llamaría 1, 2, 3, 4. Entonces se llamaría el buteno, pero existe un radical, metil. Entonces se va a llamar en el carbono 2, enumerado, sería metilbuteno. Metilbuteno. ¿Qué debemos añadir? Debemos añadir más un ozono. En presencia de zinc y agua, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener en primera instancia el cetona. Entonces, esta parte, 1, 2, 3. Entonces se llamará la propanona. Más, ¿qué me sobra? Más 2 carbonos. Entonces se llamará el etanal. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener a partir de un alqueno de este tipo. Finalmente acá, para terminar,
tenemos hidratación de alquinos. Entonces, acá vamos a tener un alquino con 3 ligaduras, más, como es hidratación, agua, en presencia, nada, ¿no? Hacemos reaccionar y obtenemos un alcohol de este tipo, ¿no? Un alcohol alqueno. Esto vamos a seguir oxidando. Entonces, una oxidación y recién obtenemos el correspondiente cetona, ¿no? Acá igualamos los hidrógenos siempre y tenemos eso. Entonces, de esa manera, en 2 pasos estaríamos obteniendo la cetona. Acá, por favor, acá falta el hidrógeno y correspondiente, ¿no? Acá 1, 2, acá con esto sería 3. Siempre es tetravalente, ¿no? Eso por favor, tienen que revisar. Bueno, entonces con un ejemplo acá vamos a demostrar esta última método de obtención. Tenemos un alqueno. Alquino correspondiente. Este alquino debemos hidratar con agua y vamos a obtener un alqueno, alcohol. Acá sería así, ¿no? Acá. Igualamos los hidrógenos. Acá, por favor. 1, 2, 3. Más agua. Vamos a obtener un alcohol de ese tipo. Acá tenemos 3. Acá vale está 3, acá 2. Entonces sería el alcohol, pero es un alqueno. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama propenol. Propenol, porque es un alcohol. Vamos a seguir oxidando, como ya habíamos mencionado acá abajo en la reacción. Oxidamos y vamos a obtener el cetona, ¿no? Entonces sería la cetona. ¿Y cómo se llamaría? Tengo 3 carbonos, ¿no? Como está acá, 1, 2. Entonces se va a llamar el 1, 2, dimetilcetona, una manera. 1, 2, 3 sería la propanona. Entonces, de esa manera podemos demostrar el método de obtención de hidratación de alquinos a partir de un alquino, ¿no? Que sería el propino. Hemos llegado a propanona. Entonces, con eso estaríamos terminando esta parte de cetona. Muchas gracias, compañeros.